la presentación, doctor. Y cómo no, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra institución, la Academia Nacional de Derecho, Actualización y Perfeccionamiento Profesional, ANDAP. En esta oportunidad, nuestra institución está organizando y desarrollando la primera sesión de este curso especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. La certificación se va a realizar por 60 horas académicas. El costo por apertura, el costo de 50 soles, se va a desarrollar en 4 sesiones en vivo. Como podrán advertir, estimados colegas, nos van a acompañar con la disertación 2 grandes ponentes especialistas en la materia. Bien, en esta sesión nos va a acompañar el doctor Fernando Delgado Albizuri, quien va a desarrollar el primer módulo, que es el Derecho Constitucional. Nuestro ponente, estimados colegas, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean formular también sus preguntas, consultas, pueden realizarlo en el caja de comentarios en el chat. O también aquellos que desean formular sus dudas pueden realizarlo de manera directa con nuestro ponente. Para ello se les solicita habilitar el icono de la mano para poder habilitarlos el audio y así poder interactuar con nuestro ponente. Asimismo, doctores, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran en nuestra plataforma Zoom de ANDAP. Bien, doctor, sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Fernando. A ustedes, muchas gracias. La verdad, muy, muy gentil y contento por estar nuevamente con ustedes en esta actividad, en esta primera sesión que ha convocado ANDAP para el día de hoy. Y más aún cuando se trata de una actividad, a ver qué ha pasado. O sea, lo que pasa como ahora sí. Listo. Y más aún le decía cómo se ha organizado por ANDAP y aparte por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la verdad honrado por ello. Y bueno, contento de iniciar esta primera sesión con ustedes, la cual vamos a dedicar a analizar un poco acerca de la teoría de los derechos fundamentales. ¿No? Como ustedes saben, este es un concepto sumamente amplio, complejo, que no se podría pues abordar en toda su dimensión en hora y 40 de sesión, pero sí al menos hacer algunas atingencias o precisiones con respecto a lo que significa el sistema de los derechos fundamentales y las garantías procesales que sirven para su defensa. También se ha previsto en la currícula cómo es que se hace la interpretación de la Constitución, tomando en cuenta la diversidad de intérpretes que existen y ya en los últimos años ha habido un importante desarrollo en torno a lo que significan los principios de la interpretación constitucional. Ambos ámbitos están ya fuertemente desarrollados y densamente desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y lo que es mi intención el día de hoy es brindarles un panorama muy, digamos, un panorama general sobre lo que significan los derechos fundamentales, su distinción con otras categorías anexas o complementarias que, digamos, ciertamente se prestan a la confusión, ¿no? Como son los derechos humanos, los derechos constitucionales. ¿Cuál es el concepto que, de acuerdo a la jurisprudencia nuestra, se aporta en relación a los derechos fundamentales? ¿Por qué se denominan así? ¿Por qué esos derechos fundamentales resultan siendo categorías complejas de estudio, de desarrollo? ¿Y cuáles son sus contenidos, básicamente? ¿No? Y las distintas manifestaciones que ello trae, digamos, a colación
dentro de la dogmática y la temática. Y bueno, en el campo del derecho, ustedes saben que en el ámbito del abogado, lo que se define son los derechos, ¿no? Las libertades, los deberes, los principios, los valores superiores. Y nuestra Carta Política parte de esa primera concepción, los derechos fundamentales de la persona. ¿Por qué se dice derechos fundamentales? Porque son inalienables, porque son esenciales, resultan siendo estructuras básicas en nuestro ordenamiento. Es por ello que se llaman fundamentales, porque a partir de su reconocimiento y de su o no positivización, estos derechos fundamentales resultan siendo categorías jurídicas bastante complejas. Lo cierto es que en nuestra Carta Política, digamos, yo diría en principio que peca de no considerarlos todos, es decir, todos los derechos, y hay algunos derechos que no tienen ese contenido o esa raíz o ese origen constitucional. Sin embargo, muchos de ellos han sido reconocidos como tales en la medida en que no se está viendo el PPT, doctora. No sé si lo podría compartir. Doctor, ahorita en un momento, por favor. Les decía que no todos los derechos que están en la Constitución son derechos que, digamos, han obtenido un claro desarrollo en la Carta Política. Encontramos distintos derechos de distinta densidad, de distinta jerarquía y de distinto contenido. Entonces, eso genera confusión, porque en el fondo, casi todos los códigos, el Código Procesal Constitucional, el Código Penal, el Código Civil, reconocen derechos, establecen derechos y establecen asimismo mecanismos para su protección. Pero lo que debemos discutir o analizar es qué es lo que implica este término, derechos fundamentales de la persona. Ya dije que son los derechos que establecen en su esencia un contenido básico, esencial, necesario, para que efectivamente puedan ser considerados y lo más importante, que puedan ser ejercitados y protegidos. Siempre se han dicho que no existen derechos sin las garantías de vida, ¿no? Y las garantías de vida son estas las que establece, pues, en su momento la Constitución mediante el amparo, el habeas corpus, el habeas data y el cumplimiento, que son mecanismos básicamente constitucionales para hacer efectiva la defensa de estos derechos. ¿Podemos continuar con la presentación con el PPT, por favor? Ahí nomás, ahí nomás. Un primer problema de abordaje es este que siempre se presenta en la temática y en la elaboración de demandas, ¿no? Porque también hay que darle un aspecto práctico a la sesión. Y se dice, bueno, pues efectivamente, nuestra Carta Política consigna en su sistema, contenido en la parte dogmática, derechos fundamentales, el artículo 1, ¿no? Y ahí en su desarrollo es el artículo 27. Pero aquí encontramos una serie de derechos que ciertamente asumen una especial jerarquía, ¿no? Los derechos no son iguales en el texto de la Carta Política. Axiológicamente hablando, hay derechos que tienen un mayor rango, una mayor jerarquía. Hay una triada de derechos que yo diría que tienen mayor vigencia o relación, en todo caso, primacía que otros. Son los derechos efectivamente fundamentales. Pero en nuestra Carta Política encontramos tanto derechos humanos, ¿no? Como derechos fundamentales, como derechos constitucionales. Así que una primera aproximación al sistema de derechos fundamentales tiene que ver con esto, ¿no? Que los derechos fundamentales hay que distinguirlos de los derechos humanos. Y los derechos humanos resultan siendo categorías jurídicas, yo diría, reconocidas y positivizadas en normas de carácter internacional, en tratados internacionales, ¿no? Es decir, se desarrollan, se desenvuelven en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que posteriormente estos derechos, cuando asumen esa jerarquía ecuménica, general o global, se insertan en textos constitucionales, entonces ya adquieren esta condición. Derechos humanos, pero derechos también fundamentales. Y varias son las razones de esta expresión general, yo diría, esta expresión, digamos, global, derechos humanos, porque los derechos humanos también son derechos
son derechos fundamentales. En ese sentido, esta expresión de los derechos humanos nos hace referencia a un conjunto de prerrogativas o facultades del individuo, pero que se encuentra reconocido, repito, en textos de carácter internacional. Una interpretación, digamos, adecuada a este texto sería: los derechos humanos, en el fondo, como diría el profesor Pérez Luño y el profesor Pedro Niquen, resultan siendo categorías principalmente históricas que representan en distintos momentos históricos expresiones de poder que tienen que ser protegidos y materializados sobre la base de mecanismos adecuados para su defensa. Y estos mecanismos efectivamente son los, en nuestro país, los llamados procesos constitucionales. El término generalmente es un término ampliado porque hace referencia a varios contenidos: derechos humanos, derechos innatos, derechos innominados, derechos genéticos, derechos esenciales, derechos naturales. Siguiente presentación. Ahí está. La anterior, por favor. La anterior. Había una lista, un catálogo de derechos. Siguiente. Ahí, ese que está ahí. Vean ustedes la diversidad de manifestaciones o contenidos que tiene esta categoría, ¿no? Se habla, por ejemplo, de derecho a la libertad, derechos públicos, derechos de la personalidad, derechos personalísimos, derechos humanos fundamentales. Es decir, todos estos aluden ¿a qué? A, en el fondo, imperativos éticos jurídicos de cumplimiento obligatorio, ¿no? Que deben ser debidamente garantizados. Y al final, por ejemplo, tenemos los derechos innatos, los derechos morales, los derechos iguales. Entonces, hay en el fondo una primera discusión acá para distinguir cuál es esta naturaleza de los derechos fundamentales y qué es lo que efectivamente y filosóficamente imprime este contenido. Los derechos fundamentales resultan siendo imperativos éticos de cumplimiento jurídico obligatorio que garantiza el Estado a favor del individuo y que le permite un amplio desarrollo de algún elemento o contenido de la personalidad. Entonces, un primer problema para enfrentar, digamos, esta denominación o este sistema de derechos fundamentales es básicamente las distintas denominaciones. Para ello, nuestra Constitución ya ha establecido, ¿no?, un catálogo muy claro: los derechos fundamentales de la persona, del artículo 1 en adelante, y de distinto contenido y de distinto valor. Siguiente, por favor. El siguiente material, perfecto. ¿Y cuál es esta fundamentación? Siendo estas categorías complejas, categorías que pueden ser entendidas en una triple perspectiva o dimensión ético, jurídica e histórica, e inclusive hasta política, yo diría que conviene precisar que estos derechos humanos significan, ¿qué cosa? Exigencias de carácter ético. Es decir, hay un contenido eminentemente moral, ¿no? Es decir, el deber ser. Estos derechos, como ustedes saben, los derechos fundamentales, yo diría que tienen tres tipos de nacimiento. Un primer momento o una primera forma de origen vendría a ser el hecho de que algunos derechos fundamentales nacen como consecuencia de conquistas sociales, como por ejemplo es el derecho al trabajo, un derecho de segunda generación. Hay otros que son derechos fundamentales reconocidos por tribunales constitucionales, como es el caso peruano. Y hay otros derechos que sobre el momento viene establecer mecanismos efectivos para su defensa, ya sean mecanismos ordinarios o mecanismos extraordinarios, en distintas instancias ordinarias en el Perú, digamos en el ámbito interno, o también estos derechos en el ámbito de la jurisdicción supranacional. Me refiero básicamente
a lo relativo a la CIDH, ¿no? A la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, que es el que tramita y conoce estos derechos, pero en el ámbito de los mecanismos procesales internacionales, es decir, la defensa supranacional de los derechos fundamentales. Pero claro, la fundamentación tiene que ver básicamente con una triple dimensión: ético, jurídico y político. Y principalmente histórico, porque el reconocimiento de estos derechos, más allá de esta antigua clasificación que daba el profesor Karel Basek, que hablaba de derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, inclusive se habla ahora de derechos de cuarta generación, e inclusive está pendiente el reconocimiento de los llamados derechos emergentes, tiene que ver básicamente con esto, ¿no? El triple contenido: ético, jurídico y político. Ético porque se refiere al deber ser, no a lo que debe ser. El deber ser significa que estos derechos deben respetarse y cumplirse, ¿no? Inclusive estos derechos deben cumplirse aunque no estén debidamente positivizados. Desde el punto de vista jurídico, un derecho fundamental tiene una triple concepción o un triple contenido: disposición, norma y las distintas posiciones de derechos y usos fundamentales. Eso se refiere al contenido jurídico. Y político porque en el fondo los derechos humanos son una evidente expresión de poder, ¿no? El sistema político reinante, el sistema político, las condiciones políticas, el modelo político asumido en un país va definitivamente a determinar el valor, el contenido del derecho. Digo esto porque en el Perú es evidente de que los derechos humanos y fundamentales están en una primera parte y son derechos, yo diría, hasta cierto punto que nacen de una visión eminentemente naturalista, ¿no? Pero en otros escenarios, por ejemplo, si comparamos en la Constitución rusa, por ejemplo, en la Constitución rusa última y la tendencia histórica, ha reconocido, por ejemplo, que los derechos son creados por el Estado. O sea, ¿cómo vemos acá el concepto de los derechos en general? Son creaciones, son criaturas del Estado, ¿no? Es decir, esta ficción jurídica. Bueno, tienen definitivamente distinto origen, pero es innegable este valor eminentemente político en una coyuntura actual. En nuestro país yo diría que la creación de derechos fundamentales surge de la necesidad ontológica de garantizar este amplio margen de desarrollo con respecto a distintos ámbitos, algunos yo diría hasta innecesarios, algunos básicos, esenciales, algunos inherentes al individuo. Digo esto porque en algún momento, por ejemplo, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, por ejemplo, reconoció derechos, por ejemplo, basados en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que se refiere, por ejemplo, el derecho a casarse, el derecho al matrimonio, que no son en sí, pues, derechos fundamentales, ¿no? Ese es un tema ya de fundamentación, pero obviamente tiene distinto origen. Bien, siguiente, por favor. Esto tiene que ver con la fundamentación. Siguiente, por favor. Bueno, y estas causas distintas con respecto esta ambigüedad conceptual y terminológica en relación a los derechos humanos, yo creo que tiene varios contenidos, ¿no? Por un lado está esta progresiva ampliación histórica, ¿no? Del uso y significado de la expresión de derechos humanos, que ciertamente engloba a estas dos categorías: derechos fundamentales y los derechos constitucionales. Esta progresiva ampliación, por ejemplo, nos ha llevado el día de hoy, por ejemplo, a que en algunos países como en el Perú podamos incorporar dentro de estos derechos fundamentales a derechos que antes no eran reconocidos como tal, como por ejemplo lo es el derecho al agua potable, como por ejemplo lo es el derecho a la alimentación, o como por ejemplo lo es el derecho a la vivienda, ¿no? Es decir, hay un evidente incremento, una ampliación histórica de los derechos fundamentales en razón a un elemento importante que tiene que ver que los derechos fundamentales también en el fondo son reivindicación emergente. Es decir, ¿por qué digo emergente? Porque estos derechos han sido de alguna manera sumergidos, han estado reconocidos, pero no han sido claramente reconocidos y han estado
digamos, desarrollándose, digamos, por debajo, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, a derechos fundamentales mucho más progresistas, como por ejemplo lo es el derecho a la renta básica, como por ejemplo lo es el derecho al desarrollo, como por ejemplo el derecho a la tecnología, el derecho, el derecho por ejemplo, al acceso a las redes sociales, el derecho, por ejemplo, a la desconexión digital. Son derechos que en el fondo son reivindicaciones sociales, en algunos casos de algunas minorías, ¿no? Pero que estos derechos son ciertamente importantes y que deben formar parte de esta necesaria ampliación de nuestra Carta Política. A veces me preguntan y me dicen, doctor, ¿sería conveniente que nuestra Constitución Política del Estado puede incorporar otros derechos como lo han hecho otras cartas políticas? Y mi respuesta de manera categórica es sí. Nuestra Constitución Política del Estado debería, por supuesto, reconocer otros derechos más de los que tienen su carta política para hacerlo, para hacer efectivamente, para brindar una mayor protección. Por ejemplo, los derechos de paridad, los derechos de renta básica, los derechos de compartir tecnología, por ejemplo, estos derechos que se manejan mucho en Europa, principalmente en España, que hay mucho desarrollo de esta materia, que tiene que ver, por ejemplo, con los derechos de la ciudad, ¿no? Es decir, el hecho de la monumentalidad, el hecho, por ejemplo, de la arborización, de que gocemos de ambientes no solamente libres de polución, sino ambientes adecuados visualmente, agradables visualmente, que permitan una mayor coexistencia del individuo con la naturaleza, con la colectividad. Estos derechos en su momento fueron reconocidos por la Declaración de Cataluña del año 2002, pero lamentablemente no todos los países los han aceptado como tal, porque efectivamente requieren básicamente un elemento de tipo económico, ¿no? Y el otro es el concepto utópico. Hablar en el Perú y en el mundo de derechos fundamentales y su vigencia significa básicamente su cumplimiento. Si los derechos fundamentales únicamente se manejan como categorías jurídicas de gabinete o de estudio, entonces simplemente son palabras muertas. Yo creo que los derechos fundamentales deben contener imperativos de implementación, imperativos de construcción, imperativos aparte de desarrollo y de garantizarlos, de ser garantizados plenamente, ¿no? De nada sirve que un derecho fundamental esté contenido en una carta política si este derecho no se va a cumplir. Por eso repito lo que dije hace un momento, ¿no? Los derechos no valen nada si no cuentan con las debidas garantías, ¿no? En este caso habría que distinguir derechos en especial que son los derechos sociales o también los llamados DESC o los DESCA, que son derechos a partir de los cuales el Estado se compromete a su ejecución. Me refiero a tres derechos fundamentales básicos: salud, educación y trabajo. Estos derechos definitivamente no pueden ser obviados por el Estado. El Estado debe garantizar plenamente su desarrollo y su cumplimiento, pero básicamente por un tema económico, ¿no? No es un tema únicamente de esta positivización, y más aún en contextos como en el Perú, en que hay crisis económica, hay carestía, el dinero es un bien escaso, y estamos frente a una serie de otros factores, como es el tema de la vulnerabilidad, el tema de las contrafuerzas y de los conflictos sociales, ¿no? Entonces, en el fondo, los derechos fundamentales resultan siendo un cierto tipo de reivindicaciones sociales, es lo utópico. Por eso se dice es lo utópico, es el paradigma. Los derechos fundamentales deberían ser considerados como paradigmas y no únicamente como postulados jurídicos. Y ahí entonces el lenguaje es importante. El lenguaje es importante porque si el derecho no es comprendido cabalmente, ¿no? ¿Qué significa? Si el derecho no es comprendido cabalmente, entonces no va a poder ser ni siquiera ejecutado ni comprendido, ¿no? Entonces tiene que haber esa sencillez, esa claridad, no solamente el enunciado que toda persona tiene derecho a, sino toda persona tiene derecho a y cuenta con estos mecanismos ordinarios, procesales, céleres,
como dice la Corte Interamericana, eficaces y eficientes para la satisfacción de estas necesidades. Siguiente, por favor. Aquí. Entonces tenemos acá algunas definiciones de derechos humanos que también se aplican a los derechos fundamentales, pero claro, con ciertas distinciones. Siempre se ha dicho, no, claro, los derechos humanos son categorías jurídicas que uno adquiere en tanto es un ser humano, ¿no? Otros dicen, por ejemplo, que los derechos humanos son categorías jurídicas, digamos, que se originan en esta visión naturalista de que el hombre nace pues del barro o que el hombre nace por el soplo divino, ¿no? Esas son visiones que particularmente no comparto desde el punto de vista de una ciencia jurídica, no las comparto, pero sí las respeto, pero en el fondo hay distintas clasificaciones. Estas de acá, por ejemplo, esta primera que dice, por ejemplo, la tautológica, ¿no? Dice, muy repetitiva en la doctrina, los derechos del hombre son las que le compete al hombre por ser hombre. Es decir, una, un concepto que ciertamente no resuelve, no tiene mayor, a mi modo de ver, mayor trascendencia, porque estos derechos ciertamente son inmanentes, ¿no? Las formales dice, ¿no? Dice que es una definición, los derechos del hombre son aquellos que pertenecen o deben pertenecer a todos los hombres y del cual ninguno debe ser privado. Obviamente, los derechos son inescindibles, inmanentes, concomitantes, ineludibles en el individuo. Y finalmente las ontológicas que tienen que ver con otra concepción que tiene que ver con esta visión teleológica, ¿no? En lo que responde que los derechos del hombre son aquellos que son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. Perfecto. Estos son conceptos que ciertamente se desarrollan a nivel de la doctrina, desde el punto de vista desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos, ¿de acuerdo? Genéricos, absolutos. Los derechos humanos, estimados amigos, son categorías jurídicas, yo diría, absolutas. No permiten o no establecen ningún tipo de restricción ni de limitación. Y esa es la principal diferencia en la tópica, en la argumentación de los derechos fundamentales, que son conceptos, claro que sí, que se originan en la concepción de los derechos humanos, pero que no tienen esos contenidos. Entonces, ahí cambiemos el enfoque. Los derechos humanos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, categorías jurídicas, ecuménicas, globales, inescindibles, absolutas, ¿de acuerdo? Inmanentes. Mientras que los derechos fundamentales requieren otro tipo de enfoque, un enfoque distinto, un enfoque mucho más denso, un enfoque que admite limitación. Mientras que los derechos constitucionales, digamos, aportan otro problema. Son derechos básicamente escritos, son derechos debidamente positivizados, son derechos, yo diría, como dicen algunos, que aunque el positivismo y el pospositivismo están en un franco proceso de crisis, es decir, dice, claro, los derechos para que rijan tienen que ser escritos. ¿Qué tal mentira? ¿Qué tal falacia? Hay derechos que en nuestro ordenamiento jurídico no están escritos, sin embargo existen. Y puedo dar fe de muchos de ellos, probablemente en otra oportunidad, que son los llamados derechos no enumerados. Siguiente, por favor. Bien, con esta primera definición, con la definición que yo he aportado el profesor Antonio Pérez Luño, que decía, ¿no?, que los derechos humanos resultan siendo categorías históricas, primero axiológicas, políticas y jurídicas, y principalmente históricas, que determinan en determinado momento histórico estamentos de poder, ¿no? Y que tienen que ser defendidos de manera institucional o digamos, digamos por medios ordinarios o extraordinarios. Perfecto. Esa definición es una definición que nos permite, digamos, superar varias vallas. Y estas vallas que, digamos, enfrentamos cuando queremos hacer este esquema, este sistema de derechos fundamentales, tiene que ver, claro, con varios elementos. Número uno, es este que está acá, dice, parte de los derechos humanos como categorías eminentemente históricas. Perfecto, claro. Es indiscutible
que la progresión, que el nacimiento de los derechos humanos tiene una perspectiva histórica. No es que identifiquemos el año de nacimiento del derecho, pero sí determinados hechos generan categorías históricas en materia de DH. Por ejemplo, la Revolución Francesa aporta los derechos civiles y políticos, ¿no? El año 29 en Estados Unidos aporta los derechos sociales y económicos, ¿no? El año 67, por ejemplo, en el año 67, en la reunión de los no alineados, se positivizan estos derechos de los pueblos, ¿no? De la no intervención. El año 80, en la ciudad de Belo, en la ciudad de Río de Janeiro, se crean los derechos de la tierra, por ejemplo. Y en Cataluña se crea, yo diría, el más importante aporte en los últimos años, estos derechos emergentes, ¿no? Que yo los invitaría a que alguna vez reflexionemos acerca de estos derechos sumergidos, que significan en el fondo reivindicaciones sociales. Bien, y lo siguiente me parece más que interesante, supera una concepción puramente jurídica. Eso me parece fundamental en una sesión como esta, porque estas clases, más allá de capacitar, y de, digamos, identificar problemas, lo que debe generar, ¿saben qué cosa es? Es cambiar el lenguaje, queridos amigos. Cambiar el lenguaje. Debemos cambiar el lenguaje. Los derechos humanos no son únicamente categorías jurídicas. El lenguaje debe ser metajurídico. El lenguaje, repito nuevamente, debemos desjuridificar los derechos humanos. Debemos desjuridificar los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser categorías comprensibles por todos. La única forma de entender el concepto de la defensa efectiva de los derechos humanos es básicamente comprenderlo. Claro, pero si, por ejemplo, yo estoy hablando ante un auditorio desde un punto de vista eminentemente jurídico y no todos son abogados, el público dirá, ¿y este señor que está hablando? Esa charla es únicamente para los abogados. Es decir, yo podría decir entonces, claro, solamente los abogados conocen de derecho. Claro, por eso es que somos los requeridos en problemas, porque conocemos los derechos, más que otros que son legos en derecho. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene el problema. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos constitucionales deben, repito, desjuridificarse, deben ser entendidos como categorías, yo diría, hasta cierto punto, metajurídicas. ¿De acuerdo? Bien, y el otro dice, supera en consecuencia la clásica contraposición naturalista positivista. Sí, pues, es decir, si cabe alguna concepción acá al respecto, es que, claro, esta concepción naturalista nos dice, sí, pues efectivamente, los derechos humanos, en el fondo, ¿qué cosas son? Son dádivas, son obsequios, son dones que nos da este famoso libre albedrío. La famosa tesis de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El hombre es libre por naturaleza, el hombre elige su destino, no. Y la otra posición, esta posición positivista, ¿no? O pospositivista, en franco proceso de retroceso, yo diría, sí, no, un momentito. Los derechos son consecuencia de la razón, de la razón, del razonamiento, ¿no? Por eso se habla de estas antípodas, una visión y un naturalista y una visión racionalista. Supera el concepto del positivismo, ¿de acuerdo? Los derechos no siempre deben estar escritos. Los derechos, repito, no siempre deben estar positivizados, ¿de acuerdo? Porque hay muchos derechos, muchos otros derechos, digamos, que pululan en nuestro ordenamiento y sin embargo son derechos reconocidos como derechos fundamentales y tienen plena eficacia. Y por último dice, ¿no? Establece una definición formal en cuanto tal puede ser referida a cualquier momento histórico. Efectivamente, yo particularmente no estoy muy de acuerdo con esa visión que plantea el profesor Karel Baxé cuando hablaba de esta primera generación, segunda generación, tercera generación. Yo diría que el profesor Karel Baxé fue una suerte de Nostradamus del derecho,
Sin embargo, esa definición, a mi modo de ver, es incorrecta y, digamos, no es que me ufane ser un erudito de esta materia, pero considero que este concepto no es el correcto porque han habido una serie, digamos, de intermedios, de creaciones de derechos importantes. Como por ejemplo, yo diría, ¿no? El año 17, 18, 19, algunos consideran que se consolidan los derechos sociales en la Constitución de Weimar, en la Constitución mexicana y en la Constitución rusa, por ejemplo. Y eso rompe el concepto de la posición del profesor Karel Basek. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perfecto. Bien. Entonces un primer nivel de análisis vendría a ser este, los llamados derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Como parte del sistema jurídico de los derechos fundamentales. ¿Qué es un derecho constitucional? Es un derecho escrito, es un derecho contenido en una carta política, es un derecho positivizado. Perfecto. Pero los derechos fundamentales también, y en consecuencia, son derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Los derechos constitucionales también en consecuencia son derechos humanos. Entonces, uno dice, claro, estamos frente a una triple dimensión. Sí, efectivamente, claro. ¿Y cuál es el centro? ¿Cuál es el elemento común entre estos tres derechos? Derechos constitucionales, fundamentales y derechos humanos. El elemento en común de estos tres es, en nuestro sistema jurídico, es la dignidad humana. Los responsables, yo diría que estos derechos constitucionales varían de acuerdo a cada norma jurídica. ¿De acuerdo? Varían en la norma jurídica. En el Perú tenemos distintos derechos constitucionales de distintas jerarquías. Por ejemplo, hay algunos que tienen una jerarquía mínima y otros que son derechos, digamos, que responden a una jerarquía mayor. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, son derechos fundamentales per se. En otros países, por ejemplo, yo diría que, digamos, no sé, para dar un ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, por ejemplo, los derechos de la tierra son también derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué? Porque responde a esa su especial cosmovisión, ¿no? Los derechos de los indígenas, por ejemplo, los derechos de los migrantes, los derechos, por ejemplo, de las minorías sexuales, los derechos de los desplazados, los derechos de los vulnerables, los derechos de los jóvenes, de los niños, los adolescentes, en fin, cada constitución construye su modelo de derecho constitucional, de sus derechos constitucionales. Por tanto, estos derechos, digamos, tienden a relativizarse. En nuestra Carta Política, digamos, ha sido muy clara. Los derechos acá contenidos son derechos denominados derechos fundamentales. Bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, esta, esta división de Karel Basek nos permite entonces identificar, yo diría, hasta tres derechos fundamentales, pero desde la concepción del momento histórico de la celebración más importante del Estado moderno. ¿Cuál es? La Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Eso es lo que aporta la Revolución Francesa. Lo que aporta la norma norteamericana, la Constitución de Washington, es básicamente el Estado democrático. Pero digamos, el nacimiento, la génesis de este Estado moderno, ¿no? De esta concepción igualitaria, ¿no? Defendida por Robespierre, ¿no? En su forma drástica, esta generación de este derrocamiento de este Estado dictatorial es básicamente sobre la base de los derechos, libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá de manera muy rápida, ¿no? Tenemos los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Derecho de primera generación, derechos civiles y políticos, derechos de segunda generación, sociales y económicos, tercera generación, los derechos de los pueblos, cuarta generación, los derechos medioambientales. Esa es básicamente la clasificación. Yo solamente los invito, porque el tiempo no es muy generoso conmigo en este momento, a que puedan en algún momento consultar la Carta de Cataluña que habla acerca de los llamados derechos emergentes. Es una posición sumamente importante, una declaración sumamente interesante, pero que la verdad pisa callos,
genera conflictos porque obliga al Estado a asumir compromisos económicos muy fuertes. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso derecho a la renta básica, ¿no? ¿Qué significa la renta básica? El Estado debe asegurar el pago económico, una retribución o un mantenimiento oportuno y digno a personas que no laboran, o personas que dejaron de laborar, o personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Imagínense ustedes lo que significaría esto en nuestro país, con carestía en crisis económica, que el Estado tenga que ciertamente mantener a los ciudadanos. En América Latina, estos son problemas del día a día, que nos preocupamos mucho por los derechos sociales, por los DESC. Mientras que yo siempre he pensado que en Europa, en estados desarrollados, la preocupación ya no son los derechos sociales. Ya no son los derechos sociales. Yo diría que son los derechos más bien, yo más bien diría que son los derechos destinados digamos, identificados con los derechos de cuarta generación, cómo creamos una economía sostenible, una explotación consciente de recursos, una mejora en la prestación de los servicios sociales. Y no nos preocupamos, pues, si el Estado tiene o no obligaciones. Ese es el cambio de mentalidad, pero eso responde a otra coyuntura. Nuestra coyuntura es una permanente preocupación por los llamados derechos sociales, que son derechos programáticos y que involucran tres temas sensibles, ¿no? Educación, salud y trabajo. Pensión, remuneración, entre otros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente. Bien, siguiente. A ver. Estamos ahora en interpretación de derechos fundamentales. Ahí, perfecto. Esta es una definición que ha aportado en su momento el Tribunal Constitucional con respecto a los llamados derechos fundamentales. Y digo esto porque en la lógica del tribunal, el tribunal ha desarrollado esto desde el punto de vista de lo que se llama una concreción. Es decir, ha citado en una interesante sentencia, en la sentencia 1417-2005 PATC, este contenido. ¿Qué son los derechos fundamentales de la persona? Dice, son los presupuestos éticos como los componentes jurídicos que significan la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral. Este criterio ha sido el criterio básicamente desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la sentencia 1417-2005 PATC. 2005 PATC. La sentencia 1417-2005 PATC. Yo le había pedido a los amigos de ANDAP que si podemos hacer un pequeño intermedio, unos 10 minutos nomás. Lo que ocurre es que estoy transmitiendo por temas técnicos. Mi laptop ha tenido problemas técnicos y estoy ahora transmitiendo una tablet. Y entonces, con la anuencia de los amigos que nos están escuchando ahora, y ANDAP, por favor, si podemos solamente tener un intermedio, no más de unos 10 minutos mientras que cargo mi computadora y esos 10 minutos con cargo a recuperarlos en la reanudación de la sesión. ¿Está por ahí, está por ahí la coordinadora? Correcto, doctor, no se preocupe, le esperamos los 10 minutos que está mencionando. Sí. Entonces, ¿cesamos la transmisión o lo dejo ahí en stand-by? No, doctor, solamente deje de, ¿cómo se llama? De su vídeo, puede apagarlo y su audio nada más, el PPT va a quedar proyectado. Perfecto. Listo. Entonces, por favor, con la disculpa del caso, a ver, nos encontramos acá unos 10 minutos. El doctor se está tomando unos 10 minutos de break. Hay que aprovechar de poder ir al servicio higiénico, tomarse o prepararse un mate o un café. En 10 minutos vamos a estar de break. Y también recordarles que las inscripciones aún están disponibles de esta sesión. Los
Disculpen unos minutos, por favor. Ya les estaba mencionando de que pueden aprovechar los 10 minutos que el doctor Fernando ha tomado, a efectos de que puedan ir a los servicios higiénicos, a prepararse un mate o un café, mientras esperamos a nuestro ponente. Y también recordarles que el, el curso se va a desarrollar en 4 sesiones en vivo, 2 sesiones lo que es Derecho Constitucional y 2 sesiones sobre los procesos constitucionales que básicamente abarca el nuevo Código de Derecho Procesal Constitucional. El costo por apertura está 50 soles. El costo normal está a 60 soles. Doctores, la certificación es por 90 horas académicas. Bien, pueden aprovechar mientras nuestro ponente está en break. Muchas gracias.
Bien, doctores, ya vamos a retomar la sesión. El doctor Perfecto, Fernando ya está. regresamos. Correcto, doctor. ¿Qué tal? Ahora sí. Ya. A ver, ¿podemos retomar la imagen? Perfecto. Gracias, muy amable. Vamos a admitir entonces. Nos habíamos quedado en los derechos fundamentales. A ver, un segundo. Nos quedamos en... Aquí está. Les decía entonces que ya el Tribunal Constitucional ya había hecho una precisión, una definición en una interesante jurisprudencia, la 1417-2005 PATC, la sentencia en el caso Manuel Nicame Hernández, en donde ya había señalado, un poco haciendo alguna referencia, digamos, bibliográfica, ¿no? Del profesor Manuel Medina Guerrero, cuando este tribunal dijo que los derechos fundamentales son presupuestos éticos, ¿no? Un componente jurídico con una relevancia moral. Lo moral es el deber ser, ¿no? Y que se compromete, que esta idea compromete la dignidad humana. De tal forma que nuestro sistema jurídico gira en torno a eso, a la dignidad humana. Si hay, si es posible identificar un núcleo central o un contenido esencial de un derecho fundamental, es específicamente ese, ¿no? La dignidad humana. Eh, por varias razones, no solamente porque la dignidad humana representa no solamente un valor, un principio y un derecho, un valor en el sentido de que a su a su exterior se estructura todo el sistema jurídico. Es un valor porque es un elemento importante, el cual no admite graduación. Todos los otros derechos pueden ser limitados, menos el de la dignidad humana. Nadie es medianamente digno o parcialmente digno. Todos son dignos. Es una situación, digamos, absoluta. Y como derecho, en la medida en que este puede ser, pues, justiciable, puede ser invocable en cualquier proceso, ¿no? ¿Y qué más dice? También la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del ordenamiento. Ese es un concepto que el tribunal lo ha manejado desde un punto de vista de la jurisprudencia, pero repito nuevamente, haciendo referencia a una sentencia, a la sentencia 1417-2005 PATC, en la sentencia Manuel Nicame Hernández, que dicho sea de paso, es la sentencia que desarrolla las causales de procedibilidad en materia del llamado amparo pensionario, ¿no? Bien, eh, aquí tenemos algunos otros contenidos básicos o características básicas que se refieren a los derechos fundamentales, como por ejemplo que se establecen deberes básicos, ¿no? Y que esos deberes básicos son deberes positivos, es decir, deberes de ejecución, de implementación, es decir, que deben ser realizados de la mejor manera posible. Y deberes negativos en el caso de que efectivamente, estos derechos implican abstenciones, ¿no? O sea, deben ser ciertamente, estamos hablando de omisiones, pero no omisiones en el sentido negativo, sino omisiones en el sentido de que la conducta del Estado en general no debe, pues, interferir, no debe afectar el desarrollo y el cumplimiento de estos derechos. Es decir, estamos frente a la lógica de lo que la Convención Americana de San José, Costa Rica decía, que los estados se comprometen, número uno, a realizarlos y número dos, a implementarlos y abstenerse en implementar acciones que significan el incumplimiento o que obstaculicen el desarrollo de estos derechos. Por eso se habla de omisión. O sea, no es que el Estado deba omitir esta función, el Estado debe, digamos, llegar a ese óptimo, básicamente. Y aquí tenemos una estructura de los derechos fundamentales que son de tres tipos: disposiciones, normas y las llamadas posiciones de los derechos fundamentales. Bien, acá es interesante porque esto nos hace, digamos, una primera aproximación a la estructura de estos derechos fundamentales, que a diferencia de los derechos humanos, tienen una estructura distinta. Los derechos fundamentales tienen disposiciones. ¿Qué son disposiciones? La disposición es el mandato que establece determinado contenido jurídico. Las normas, en el fondo, es
el concepto de norma debe ser entendido la regla y el principio que da origen a la norma. Y finalmente, la posición de derecho fundamental son las distintas acepciones o las diversas interpretaciones lingüísticas que se le da a los derechos. Es parte de la estructura. Sin embargo, yo diría que como característica fundamental, y vamos acá a añadir una nueva diapositiva, vamos a añadir un nuevo contenido, yo diría que es lo siguiente. Todo derecho fundamental tiene cuatro elementos. Tiene cuatro elementos. Digamos esto a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Uno primero es que todo derecho fundamental está vinculado directa, indirectamente, implícita o explícitamente al concepto de la dignidad humana. Ojo con esto. Todo derecho fundamental está vinculado directa, indirecta, implícita o explícitamente al contenido de la dignidad humana. En ese sentido, si un derecho cualquiera está vinculado a la dignidad humana, es por tanto un derecho fundamental. Primera condición. Segunda condición, todo derecho fundamental impone un límite al legislador. El solo reconocimiento, la sola positivización de un derecho fundamental, ¿qué implica? ¿Qué impone? Un límite al legislador. El legislador puede actuar, puede regular, puede legislar, puede limitar, puede restringir, e inclusive un tema es un elemento distintivo a los derechos humanos, que mientras los derechos humanos son absolutos, los derechos fundamentales son limitados. Los derechos humanos son limitados, los derechos fundamentales son limitados. Y cito una antinomia de la Constitución. Dice, por ejemplo, la limitación más importante, toda persona tiene derecho a la vida, un derecho fundamental. Sin embargo, líneas más adelante, la propia Constitución establece de que esta vida puede ser objeto de cese por parte del Estado por la aplicación de la pena de muerte. Nuestro país asume una posición mortícola, es decir, de ejecución, de implementación de la pena de muerte bajo determinados delitos graves. Es decir, los derechos humanos no admiten limitación, los derechos fundamentales sí admiten limitación e inclusive y eventualmente y de manera excepcional, digamos, disponen o permiten la eliminación. Segunda característica. Tercera característica, es una faz de contenidos complejos, vinculados a estos contenidos éticos jurídicos de cumplimiento obligatorio. Y por último, todo derecho fundamental requiere por parte del Estado un mayor nivel de protección. No todos los derechos fundamentales en nuestra Carta Política tienen el mismo nivel. Hay algunos más importantes que otros. En esa tríada importante yo diría igualdad, la no discriminación, por ejemplo, debido proceso, integridad física y vida, y valor vida. Son derechos fundamentales, digamos, de primer nivel o de la mayor jerarquía. Bien, pero esta interpretación de los derechos fundamentales y el contenido de los mismos tiene que ser, pues, determinado en sus contenidos a partir de las distintas interpretaciones que realice el Tribunal Constitucional, en concordancia con valores superiores. ¿Y cuáles son los valores superiores? Efectivamente, los valores superiores son los principios que rigen nuestra Carta Política, ¿no? Valores superiores, es decir, no puede, no puede entenderse que únicamente los derechos fundamentales son estructuras complejas, sino son situaciones de goce y disfrute, merecedores de una protección, de una facultad en especial. Eso es lo que implica básicamente, digamos, los derechos fundamentales. ¿Podemos pasar a la diapositiva 28, por favor? A la diapositiva 28, a la 28. Perfecto. Ahí tenemos otro elemento interesante. 28, por favor, 28. 28. Profesor, buenas noches. Un segundito, por favor, un segundito. Un segundito. Parece que se está filtrando un segundito, se está filtrando el sonido, un segundito.
Ahora sí, ya. He tenido un problema con el audio, parece que se me ha filtrado otro mensaje. Bueno, entonces estábamos conversando acerca de ese contenido esencial, ¿no? del derecho fundamental, y que tiene que ver básicamente con el tema este de lo que estamos hablando. ¿Podemos situarnos en la diapositiva 28, por favor? 28, 28. Esa es la Anda, 28. podemos. 28, sí, la diapositiva 28. Esta es, doctor. ¿Esta es la 28? Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, entonces, a ver un segundo. Lo que pasa es que se me ha filtrado una conversación acá. Un segundo. Bueno, entonces les decía que, no, a la 28, por favor, la 28. La 28, la 28. La diapositiva 28. ¿Tenemos la 28 ahí, por favor? ¿Tenemos ahí el PPT 28? A ver, ahí dice doctor 28. Eso es lo que estoy proyectando, en criterios de interpretación. Ah, perfecto, bien. Entonces les decía que en este caso, esta, estos derechos tienen que ser debidamente interpretados, ¿no? Pero a la luz de valores superiores, a la luz de valores fundamentales. Y entonces, ello significa que debemos entonces asumir una serie de criterios o de principios, criterios y o principios. Una serie de principios de la interpretación y además también principios orientadores. Principios orientadores que tienen que ver con una serie de, digamos, principios distintos a los que se conocen como los principios de la interpretación constitucional. Ya que tenemos algunos de ellos, por ejemplo, tenemos los principios, aquí está en la filmina, a ver un ratito, lo que pasa que estoy transmitiendo desde una tablet y mi visión lamentablemente no es muy buena. Vamos a ver un segundito, vamos a ubicar estos principios, los principios de la interpretación preferente. A ver un segundo, vamos a ver aquí está. Tenemos, entre otros, por ejemplo, el principio pro homine, ¿no? Se debe acudir siempre a la norma más amplia o interpretación más extensiva. El principio de preferencia interpretativa como directriz de preferencia, ¿no? El principio favor libertatis, es decir, debe interpretarse la norma a favor de la parte más débil, ¿no? O de la parte, digamos, del contenido más vinculado a la libertad. Este, digamos, deriva o se origina del principio favoris debilis, que significa, claro, la norma debe ser interpretada a favor de la parte más vulnerable, de la parte más sensible, de la parte más débil de la relación. El principio de preferencia de normas. Hay obviamente una jerarquía de normas, ¿no? Es decir, así como hay una preferencia de derechos fundamentales, hay también una serie de preferencias que tienen que ver con aquellos contenidos de normas. Entonces, cuando se interpretan los derechos fundamentales, tiene que aplicarse este principio de preferencia. Interpretación restrictiva, sumamente interesante, porque eso tiene que ver con un concepto poco conocido. Esta interpretación restrictiva te dice lo siguiente: cuando se interpretan los derechos fundamentales, tiene que ser una interpretación abierta, una interpretación amplia, una interpretación extensiva, mientras que cuando se interpretan privilegios, excepciones o en todo caso algún reconocimiento, por ejemplo, queremos interpretar la inmunidad parlamentaria o queremos interpretar una medida restrictiva a una persona con facultades especiales, por ejemplo, ante
los derechos. Inaplicación. No es posible en una interpretación de los derechos fundamentales, digamos, optar o aplicar la analogía. Ello no es posible. ¿Por qué? Porque nuestro sistema penal lo que castiga, lo que condena, no es necesariamente el hecho de resultado, sino no es el resultado, sino lo que castiga nuestra norma penal es básicamente que si existe dolo, si existe daño, o si existe básicamente conocimiento y voluntad, ¿no? Entonces, por eso es que se prohíbe, nuestro sistema jurídico prohíbe el tema del el elemento de la analogía. No es posible. En materia penal, ustedes saben que ello no es posible. En materia constitucional, hay esta prohibición expresa de aplicar el principio de la analogía. Entonces, lo que pasa es que hasta que se me cae mi tablet, a ver un segundo. Ya en la próxima sesión vamos a estar con esta situación, espero más que superada, de tener que estar este, de tener que estar, ¿cómo se llama? Eh, Transmitiendo desde una tablet. Algo ha pasado con mi máquina que no me es posible hacer ello. Un segundo, estoy acomodando, por favor. Un segundito. Bien. Entonces tenemos estos contenidos, estos principios orientadores, ¿no? Son criterios orientadores de la interpretación constitucional. ¿Podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Este que está acá, por ejemplo, ¿no? Interpretación favorable en caso de dudas sobre el sentido de la norma. Es también un tema interesante. La interpretación favorable, o también se enmarca dentro de lo que se conoce el favor un proceso, ¿no? El favor un proceso es una norma, digamos, de carácter general. Este, eh, es una norma de carácter general que tiene que ver con qué, con la interpretación favorable. En caso de duda, en caso de duda, digamos, en lo que respecta al juez constitucional, de acuerdo, debe haber siempre una interpretación mucho más amplia. La duda favorece al demandante, la duda favorece al que tributa, la duda favorece al reo, la duda favorece al trabajador. Ese es el concepto indubio pro operario. Y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales tiene que ver básicamente que este contenido, queridos alumnos, irradia a todo el sistema jurídico, ¿de acuerdo? Irradia a todo el sistema jurídico, es decir, inclusive hasta en los ámbitos eminentemente particulares y privados. No es únicamente el Estado o los contenidos de la emisión pública, no solamente son los jueces, es este contenido irradia a todo el sistema jurídico, a todo el sistema a todos los particulares de su conjunto. Por eso se habla de este carácter expansivo, por eso se habla de este carácter básicamente, yo diría, irradiador, ¿no? Irradiador del contenido, de estos distintos contenidos jurídicos. Estos principios orientadores o criterios orientadores forman parte de lo que se conoce el día de hoy como la interpretación constitucional, que es el siguiente tema que vamos a ver. ¿Podemos pasar a la siguiente presentación, por favor? El que tiene que ver con la interpretación constitucional. A ver, un segundo, vamos a fijar. Sí, la siguiente discrimina, por favor. Esta sobre interpretación constitucional. A ver, un segundo, 8.
Bien, que tiene que ver con la interpretación. Hay una interesante sentencia, que es la sentencia a la que hemos hecho referencia acá, la sentencia Pedro Andrés Lizama Puelles, ¿de acuerdo? Que es la sentencia en la cual el Tribunal Constitucional desarrolla el concepto de la interpretación constitucional, ¿de acuerdo? Eh, y esta sentencia se dio en un contexto interesante que voy a pasar a relatar. Eh, es un caso de un candidato a alcalde que fue objeto de un proceso de vacancia, de un proceso de vacancia, y que este caso al final fue resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el hecho es que dentro de la lectura de la propia Constitución, la propia Carta Política dice lo siguiente, claro, las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son últimas y definitivas en materia electoral. Y frente a ellas no cabe ningún recurso, no cabe recurso alguno. Eso es lo que dice textualmente el artículo de la Constitución. Eso entonces motiva de que la pretensión de este señor, Lizama Puelles, fuera, digamos, desestimada y el señor acude al amparo, como la última medida, la última ratio, ¿de acuerdo? La última ratio, la última opción. Entonces se genera ahí un primer conflicto, un primer nivel de conflicto. Porque por un lado, la interpretación de la Constitución en el ámbito de lo que señala de la jerarquía de lo que desarrolla el Jurado Nacional de Elecciones dice, claro, es última instancia definitiva, contra ella no cabe recurso alguno en el ámbito judicial. Perfecto. Cuando este caso llega al Tribunal Constitucional, el tribunal dice, sí, pero un momentito, pero esa interpretación es correcta desde la visión del Jurado Nacional de Elecciones, que no es un órgano de control constitucional. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional en su sentencia? En su sentencia dice lo siguiente, claro, desde ese punto de vista, la lectura que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es una lectura, digamos, incorrecta y limitada, porque solamente ha tomado en consideración ese espectro, ese aspecto del caso en concreto. Sin embargo, el tribunal dice, claro, pero los derechos fundamentales resultan siendo un conjunto, un sistema, y no podemos darle una lectura, digamos, sesgada o limitada de la Constitución. Hay que vincular este artículo de la Constitución que refiere este carácter definitivo, último, de última instancia, por parte del Jurado de Elecciones, pero eso también hay que leerlo, digamos, a contrapié con lo que establece el artículo 200. El Tribunal Constitucional es el órgano de control, el intérprete supremo, y entonces es el guardián de la Carta Política. ¿Qué es lo que realiza? Realiza la interpretación y el control. Entonces, el artículo primero con el artículo segundo debe ser leído de manera completa, de manera conjunta. Y eso es un poco lo que genera por parte del Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Este, eh, eh, es lo que genera entonces que, digamos, que ya se desarrolle estos principios de la interpretación constitucional que no existían antes, ¿eh? ¿No? Que no existía antes. Eh, y esto, digamos, es importante porque la propia Constitución no genera en sí mismo un sistema de interpretación, ¿no? Repito nuevamente, la propia Constitución no genera un sistema en sí mismo. Es decir, la propia Constitución dice, esta Constitución no debe ser interpretada mediante una interpretación constitucional. No, lo que dice, la lectura correcta es que hay distintos métodos de interpretación, ¿de acuerdo? Distintas maneras de interpretar. Claro, dentro de las muchas maneras de interpretar tenemos la interpretación tópica, la interpretación institucional, la interpretación hermenéutica, la interpretación exegética, la interpretación histórica y por último la interpretación constitucional. Así que lo que vamos a ver ahora, de manera muy breve,
son los distintos principios de interpretación constitucional. Y uno de ellos, el más importante, yo diría, que es el principio de la unidad de la Constitución. Y el principio de la unidad de la Constitución es el más importante, diría. Ello permite entonces que la interpretación debe interpretarse in toto, en todo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa in toto, en todo? Esta debe interpretarse en todo, en toto, es decir, tomando en cuenta todos los preceptos que tiene la Carta Política. La lectura debe ser una lectura abierta, debe ser una lectura completa. Si yo leo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, veo el artículo 27 de la Constitución, que señala, ¿no? El Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. También tengo que leer el artículo de la Constitución que dice el derecho al trabajo, por ejemplo. ¿Qué cosa debe haber? Debe haber una interpretación en todo. La Constitución debe interpretarse como una unidad, como un todo. Y eso es lo que no se hizo en el caso en este caso en cuestión de Pedro Andrés Samapueyes, ¿no? Que no hubo una lectura correcta, hubo más bien una lectura, yo diría, incompleta por parte del jurado de elecciones que al final sostuvo su idea y dijo, claro, ¿no? De acuerdo a la Constitución, mi decisión es última y definitiva instancia y contra ella no cabe recurso alguno. Y eso no es correcto, ¿no? Porque eso es desde el punto de vista, digamos, de una parte de la Constitución, ¿no? El otro principio, no menos importante, es el principio de concordancia práctica. Toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta optimizando su interpretación, sin sacrificar ninguno de los valores, derechos o principios contenidos. Dice, todo precepto, incluso aquellos pertenecientes a la denominada Constitución Orgánica, se encuentran reconducidos a la protección de derechos fundamentales. Dice, ¿con qué nos quedamos? Este que está acá. La aparente tensión de las propias disposiciones constitucionales deben ser resueltas optimizando su interpretación. ¿Qué significa? Claro, aparente tensión, el aparente conflicto. Toda interpretación constitucional debe desembocar en dos cosas, queridos amigos. Repito, toda interpretación constitucional debe desembocar en dos cosas. La primera es que toda interpretación debe desembocar en una interpretación fructuosa, es decir, fruto de la interpretación se resuelve un conflicto, o se mejora el derecho, o se mejora el principio. Repito nuevamente, interpretación fructuosa. Como consecuencia de la labor de interpretación, como actividad o como producto, yo he mejorado una situación, he mejorado un derecho, he ampliado un derecho, o he resuelto un conflicto. Y la otra es la interpretación que trae como producto una interpretación previsora. ¿Qué significa? Previene conflictos. Entonces, este segundo principio dice, claro, toda aparente tensión entre las disposiciones debe ser resuelta optimizando su interpretación, sin sacrificar ninguno de los derechos y principios que ella tiene. Principios básicamente importantes. El tercero, el principio de corrección funcional, dice, este principio exige al juez constitucional que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones o competencias que el constituyente ha asignado a cada uno de los órganos constitucionales, de modo que existe un equilibrio inherente al Estado constitucional. Y eso es lo que se busca, porque en el fondo la labor de un tribunal constitucional no es una labor de un mediador, es una labor pacificadora de conflictos. Y eso lo vemos de manera permanente y día a día, no necesariamente en los procesos de la libertad, sino principalmente en los procesos orgánicos. ¿Qué es lo que se ha venido discutiendo en los últimos años? Aparentes conflictos entre el Poder Judicial, entre el Congreso de la República, el Ejecutivo contra el Legislativo, ¿no? Por ejemplo, vía estos procesos competenciales, ¿no? Por ejemplo, el solo hecho por ejemplo, solamente quiero citar un caso, digamos, reciente, pero bastante común, ¿no? Es decir, por ejemplo,
los miembros de la Junta Nacional de Justicia son sometidos a un proceso, una inhabilitación por parte del Congreso de la República. ¿Qué hacen qué hacen los miembros de la Junta de Justicia? Acuden al Poder Judicial. El Poder Judicial emite una cautelar y ordena reponerlo. El Congreso ya lo destituyó. El tribunal dice, no, señor, tienen que ser, el tribunal emite una opinión. Entonces, ahí tenemos un conflicto. Por un lado, el Congreso lo destituye, el Poder Judicial lo repone, y después el tribunal dice, no, señor, estos señores tienen que salir del puesto que tenían. Y ahora, nuevamente, se inicia un proceso para que sean repuestos. Entonces, esos conflictos, ¿de acuerdo? Esas competencias claras y precisas de los órganos constitucionales y de los poderes del Estado debe entonces ser objeto de esta corrección funcional. Exige al juez constitucional que al realizar la labor no desvirtúe funciones y competencias, y eso lo hace básicamente respetando las competencias y funciones de los poderes públicos, es decir, realizando en principio lo que se llama el test de la unidad y en segundo lugar, el test de la competencia. Dos test, dos criterios de interpretación, pero eso lo hace al interior de un proceso en específico. Se llama el proceso de atribuciones competenciales. ¿Es algo normal? Sí. ¿Es algo usual? Sí. Esta labor de interpretación, este principio de interpretación, entonces lo que busca no es mediar, sino es pacificar. ¿De acuerdo? Y a ello va este principio de corrupción funcional. El siguiente, no menos importante, el principio de función integradora. El producto de la interpretación solamente puede ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar y pacificar y ordenar las relaciones entre los poderes públicos. Es decir, que busquen digamos que garanticen aquello que la Constitución establece, ¿no? El principio de separación de poderes, que no debería ser entendido como una separación férrea, absoluta, monolítica, sino, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad, como mandatos de colaboración, ¿no? Colaboración entre poderes. El legislativo legisla, hace control político, promueve mecanismos de control. El ejecutivo ejecuta, dirige, ¿no? El poder judicial administra justicia con carácter de indelegabilidad. Todos los órganos del Estado hacen determinadas funciones, pero pueden compartir en algunos casos. Por eso se ha dicho que hay funciones compartidas, exclusivas y funciones delegadas. Entonces, en virtud de este principio, ¿qué significa? Tiene la función de integrar, pacificar u ordenar las relaciones de los poderes públicos. Ordenar y pacificar. Pero obviamente, dentro de esta visión a la que he hecho referencia, que tiene que ver con, que tiene que ver con, que tiene que ver con con este conflicto, ¿no? Lo que el propio tribunal ha llamado con esta vindicatio potestatis, es decir, qué es lo que tiene que hacer cada poder del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada poder del Estado? Pero esto no significa, repito nuevamente, que sea una actividad aislada, monolítica y única, sino impone mandatos de colaboración. Y ahí hay que distinguir tres cosas: equilibrio de poderes, separación de poderes y equilibrio de poderes, separación de poderes y división de poderes. En el primer caso, cuando hablamos de división de poderes, cada uno es lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Y ninguno, y, y, y cuando digo que cada uno hace lo que tiene que hacer o debe lo que tiene que hacer, es no sobreponerse sobre la función del otro, ¿de acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero? El Poder Judicial no va a emitir leyes, pues, ¿no? El Ejecutivo, pues, no va a hacer control político, ¿no? El segundo dice que libre poderes, ningún poder puede ser más fuerte que el otro para evitar una arbitrariedad con respecto a ciudadanos, una violación de derechos. Y el otro que es separación de poderes,
es que pueden haber también labores compartidas, labores delegadas y labores exclusivas. Eso es básicamente esta interpretación del artículo de este principio de función integradora. El de fuerza norma, el E, que dice el principio de fuerza normativa de la Constitución. La interpretación debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica vinculante, ¿de acuerdo? Y que alcanza a todos los poderes públicos. Es decir, la eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional vinculan a todos los poderes públicos. Las disposiciones, las sentencias y en específico los precedentes vinculantes resultan siendo normas adscritas a la Constitución. De ahí viene su valor, de ahí viene su importancia. Bien, más allá de ello, hay ciertamente algunos otros contenidos. Por ejemplo, yo he citado acá algunas sentencias que tienen que ver con estos tipos de interpretación y tienen que ver con citas textuales dentro de algunas sentencias interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de este principio de unidad de la Constitución, en el caso de Isama Puelles, hemos encontrado esta sentencia, solamente quiero citarla. En otras palabras, dice, el producto resultante de realizar una interpretación aislada de los artículos 142 y 181 viola los más elementales principios de la interpretación de la Constitución y la concordancia práctica. Por ejemplo, ese es un criterio, es decir, el enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones en la sentencia de Isama Puelles, por ejemplo. El principio de concordancia práctica en esa sentencia, cuando dice en consecuencia, dice, si una de las reglas en materia de interpretación constitucional es que el proceso de comprensión de la norma suprema debe realizarse conforme a los principios de unidad y concordancia práctica, en el caso de autos, considere el tribunal, las exigencias se traducen, por un lado, en comprender que a la garantía de la motivación de las soluciones judiciales se ha previsto una excepción, tratándose del ejercicio contenido en el artículo 154 de la Constitución, básicamente. Y ahí tenemos una serie de otros casos en los cuales se aplica concordancia práctica, unidad de la Constitución, entre otros. Es decir, son pautas que están presentes en estos contenidos, ¿no? Tenemos eso. Además de eso, tenemos, así como tenemos principios de la interpretación constitucional, también tenemos criterios interpretativos o estándares de la Constitución. Y son diversos estos criterios o estándares interpretativos. Digamos, acá yo ciertamente no diría, yo diría que no hay, ¿cuál es la palabra? Pues, una relación cerrada, ¿no? No hay una relación cerrada, sino más bien, yo diría, estos son criterios orientadores. Podrían tomarse en cuenta, como que no podrían tomarse en cuenta este tipo de principios. Solamente voy a señalar algunos que me parecen más que interesantes. Este que está acá, el de presunción de la constitucionalidad. Perfecto. Se entiende, queridos amigos, que las normas, así como digamos, hay un criterio que se asume en materia constitucional que dice, la norma constitucional se presume como válida, cualquier norma se presume como válida, se presume como constitucional, en tanto y en cuanto no haya sido sometida al control de constitucionalidad por parte del tribunal. La norma no puede ser declarada inconstitucional por sí misma. La norma debería ser declarada bajo ese contenido por parte del Tribunal Constitucional, vía una acción específica. Se presume que la norma es constitucional. Se presume que la norma es válida, ¿de acuerdo? Entonces se llama presunción de constitucionalidad. El otro, por ejemplo, este principio que me parece más que interesante, ¿no? Y que pocas veces se usa en materia judicial. El principio de previsión de consecuencias, el principio de previsión de consecuencias necesarias. Es decir, los jueces, al momento de tomar decisiones, deben tener en cuenta, repito, deben tener en cuenta el impacto económico, político y social de su decisión. Repito, el juez, al momento de tomar su decisión, debe tomar en cuenta el análisis político, jurídico, económico y social. Por eso acá dice, más bien hay que incorporar previsiones futuras al momento de resolver, no como un dato definitivo,
sino como mucho deficiente para llegar a una solución. Es importante que los jueces puedan, señores, también valorar, los jueces de todas las instancias, los efectos de su decisión. Claro, los jueces están obligados a aplicar la ley, pero en un conflicto de ley y justicia, ¿con qué me quedo? Con la justicia, ¿no? Los jueces no son efectivamente letrados en todas las materias, pero una decisión judicial de tal envergadura probablemente puede inclusive afectar políticas públicas. Por ejemplo, hay un caso interesante, por ejemplo, hace muchos años se dio el caso de los bonos de la reforma agraria, ¿no? El tribunal dijo, si efectivamente fallo a favor de los bonos, de estos bonos de la reforma, es decir, personas que habían sido reconocidas con bonos y estos bonos comenzaron a incrementar su valor, imagínense ustedes el descalabro económico que hubiera tenido la economía, ¿no? Frente a eso. Son efectivamente medidas extremas, por eso debe haber por lo menos un efecto de costo-beneficio, previsión de consecuencias necesarias, un principio constitucional. El principio de razonabilidad, ¿no? Que en el fondo la razonabilidad es un principio del derecho, ¿no? Lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario y significa que debe estar una decisión conforme a la razón, a lo justo, a lo moderado, a lo prudente, a todo lo que efectivamente tiene que ver con el sentido común, lo razonable, lo proporcional, lo necesario que además, forma parte de distintos test que se manejan en materia constitucional. ¿De acuerdo? Tenemos la fórmula política, la unidad de la Constitución. Bien, y además tenemos obviamente también distintos métodos de interpretación constitucional, ¿no? Yo diría que en términos generales el concepto de la interpretación en materia de interpretación constitucional tendría a ser la determinación o la actividad que tiene por finalidad identificar el sentido conforme y correcto con respecto a, repito, identificar o determinar el sentido conforme y correcto con respecto a. Esa es la labor de interpretación. Ahora, otro elemento más que generalmente se discute y se analiza mucho en ese sentido, en materia de la interpretación, como actividad, como producto. Tú puedes utilizar cualquier método de interpretación. Puedes utilizar cualquier método de interpretación. Puedes utilizar la interpretación tópica, la interpretación hermenéutica, la interpretación ratio legis, la interpretación histórica, la interpretación institucional, cualquiera. Pero, ojo con esto, si como consecuencia de la interpretación tú has mejorado la situación, o sea, como consecuencia de esta actividad interpretativa, has ampliado el concepto, entonces la interpretación ha sido la correcta. No hay un mandato claro de que deba ser siempre la interpretación constitucional, digamos, la única. También podría ser una interpretación histórica, una interpretación institucional, una interpretación tópica, ¿no? Lo importante es que en el ámbito de la interpretación es la determinación de lo correcto, es la interpretación con respecto en relación a. Ese es, digamos, el concepto básico de lo que se denomina el día de hoy la interpretación. Ahora, la interpretación en materia de la Constitución, yo simplemente voy a señalar esto digamos, como última reflexión. El Tribunal Constitucional es el órgano de control, pero también es el intérprete de la Constitución. Y cuando nos referimos a control, nos referimos a este conjunto de mecanismos políticos y jurisdiccionales destinados a garantizar jerarquía normativa y derecho fundamental. Control. Ejerce el control constitucional. Pero también hace la labor de intérprete. Pero no es el único intérprete. No es el único intérprete, es el intérprete correcto. Es el intérprete correcto, pero no el único. Podríamos decir que también sería un intérprete correcto, digamos, correcto, pero perdón, no el primero, pero no el primero, por ejemplo, podría ser quien emite la norma. El Congreso también podría interpretar la Constitución. Un juez también podría interpretar la Constitución.
Un ciudadano también podría interpretar la Constitución. Claro, todos son intérpretes. El único intérprete correcto es el Tribunal Constitucional. Digamos, es el último, no es el único, pero es el correcto. En esa labor es que entonces estamos nosotros un tanto sobre estos contenidos para ver el tema de la interpretación de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Habrá alguna pregunta del público? Con todo gusto, si están ahí los colegas, ¿hay alguna pregunta? Con todo gusto para redondear la idea o la sesión el día de hoy. Hemos dado un espacio de 3 minutos, no sé si sea suficiente. Doctores pueden alzar el icono de la mano para poder habilitarles el audio. Alguien que tenga duda o consulta con respecto al tema que el doctor Fernando está desarrollando, doctores. En todo caso, tenemos una sesión, me parece que es el día 16, ¿no? Con ustedes, una segunda parte, ¿no? Sí, doctor, la segunda sesión de Derecho Constitucional se va a dar el día martes 16. Ya, quisiera que los colegas pudieran tomar nota de mi correo. Mi correo es delgadoconsultor@hotmail.com. Repito nuevamente, delgadoconsultor@hotmail.com para cualquier duda, interrogante que se genere. La próxima sesión creo que tenemos procesos constitucionales, así que va a ser para mí nuevamente un agrado estar con ustedes la próxima clase. Hoy día ha sido una clase un poco accidentada por el tema de mi laptop, que al final tuvo un desperfecto y no pude transmitir desde mi computadora, sino de una tablet. Con las disculpas del caso, pero en fin, ya este incidente ha sido superado. Muy bien, doctor. ¿Ha culminado, doctor? Si no hay preguntas, con todo gusto. Yo esperaba consultas de los colegas. Pero no hay preguntas, doctor. También estoy revisando aquellos que desean formular sus preguntas. Pueden alzar el icono de la mano. Tampoco veo ningún colega. Bueno, en ese caso, ha estado bastante claro la sesión del día de hoy, doctor, y nos estaríamos viendo el día martes 16 a las 8 de la noche. Listo, un fuerte Bien, abrazo con todos. Muchas gracias. gracias, doctora, a usted. Buenas noches. Bien, doctores, con ello vamos a finalizar la primera sesión del curso especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Recordarles que aún las inscripciones están disponibles, pueden realizarlo. El costo por apertura es de 50 soles, el costo regular está 60 soles, disculpen, y las clases se van a desarrollar en 4 sesiones en vivo.